Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Meditemos juntos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 6, del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista, el primo de Jesús, que como bien lo escuchamos en el pasaje del Evangelio, nos narra cómo murió Juan el Bautista, estando encarcelado por Herodes en una fiesta de su cumpleaños. Él mismo, por sus palabras que había prometido a la hija de Herodías, se vio comprometido por sus mismas palabras y juramento, por vergüenza a no quedar mal a lo que había jurado, mandó a matar, a decapitar a Juan el Bautista. Hermanos, dice aquí el Evangelio que Juan el Bautista sabía que Herodes estaba casado con la mujer de su hermano. Estaba viviendo en adulterio y Juan le decía: eso no te está permitido. Y lo decía abiertamente, y esto molestaba sobre todo a Herodías, que causaba en ella, como lo dice el Evangelio, un gran rencor, llegando a odiar, a desear matar a Juan el Bautista. Hermanos, preguntémonos, ¿por qué perdemos nosotros la cabeza? A veces usamos esta expresión: este ha perdido la cabeza, esa persona ha perdido la cabeza, cuando miramos que se toma decisiones sin razonar. Parece que lo que está decidiendo no es lógico, no ha sido analizado, no ha sido pensado. Decimos: no, ha perdido la cabeza, no ha pensado, ha perdido la cabeza. En este pasaje del Evangelio vemos tres personas que han perdido la cabeza. Miren a esta mujer, la esposa de Herodes, que se llamaba Herodías, que estaba viviendo en adulterio, perdió la cabeza por el rencor. O sea, sabemos que era verdad lo que le decía Juan el Bautista, que estaba viviendo en adulterio, era una verdad.
pero le incomodó, de tal manera que por el rencor perdió la cabeza, no le importó ni la ley humana, ni el respeto hacia los demás, que deseaba a toda costa matar a Juan el Bautista, que usó a su propia hija para poder lograr este objetivo. A veces el pecado, hermanos, nos hace perder la cabeza y perjudicamos a aquellos que menos tienen que ver, así como Herodías. Ella perdió la cabeza por su pecado, por querer vivir disfrutando su pecado. No le importó que tuviera que morir el justo, aquel santo, que Herodes lo tenía por justo y por santo, que le gustaba escuchar las prédicas de Juan el Bautista, aunque en su corazón no dejaba que permeara, que entrara de todo el evangelio, porque solo se entretenía escuchando lo que decía Juan el Bautista. Qué peligroso tener un profeta cerca, escuchar sus palabras, escuchar la voz de Dios a través de los profetas y no dejar que esas palabras realmente toquen nuestros corazones y nos ayuden en nuestra conversión. Miren, también Herodes pierde la cabeza. Pierde la cabeza ante un público avergonzado. Él había prometido dar la mitad de su reino a aquella joven que había bailado tan agradable ante los ojos de él y del público. Él no quiso verse como débil al retractarse. Perdió la cabeza y, aunque él no quería, mandó a matar a Juan el Bautista. Finalmente tenemos Juan el Bautista, que sabemos que fue decapitado y perdió la cabeza, pero sí, realmente, físicamente la perdió. Perdió la cabeza porque dice que lo decapitaron y le dieron en una charola de plata la cabeza de Juan el Bautista a esta joven que se la llevó a su mujer, a Herodías. Hermanos, cuando estamos en la vida nosotros, luego podemos ver que a veces si nos dejamos llevar por el pecado, por las pasiones desordenadas, realmente estamos perdiendo la cabeza, y no físicamente, sino algo que no es razonable. Es que hasta no es lógico, no es sano estar en situaciones de pecado. Pero miren, el que anda caminando en la verdad, el que está viviendo en vela, orando de día y de noche, asistiendo a misa, confesándose con frecuencia, pidiendo perdón a Dios, pidiendo la gracia para no pecar cada día, va a ser como Juan el Bautista, que de repente va a ser perseguido, va a ser encarcelado, va a ser aislado, porque va a ser causa de incomodidad por las palabras de verdad y de justicia que anda anunciando. Pero ya lo dijo Jesús, Evangelio de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, dice: dichosos aquellos que sean perseguidos por causa de mi nombre, por causa de la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Hermanos, ahí sí vale la pena perder la cabeza físicamente, ser despreciados. Dice Jesús: dichosos aquellos que sean calumniados, reprochados, aquellos que sean perseguidos por la causa del reino de Dios, porque ellos van a heredar el reino de Dios, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios, porque ellos tendrán una gran recompensa, no aquí en la tierra, hermanos, allá en el cielo, allá en el reino de Dios. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿por qué estamos perdiendo la cabeza? Desesperados por adquirir las cosas materiales, perdemos la cabeza. Angustiados por los problemas, ¿será que perdemos la cabeza, desesperados, cansados, o por el estrés? ¿O perdemos la cabeza por la causa de Cristo? Y no perder la cabeza por la causa de Cristo quiere decir que perdemos el razonamiento, que perdemos el pensamiento, sino quiere decir, así como Juan Bautista, para el mundo seguir a Cristo es una locura. Para el mundo la cruz es locura, pero nosotros sabemos que es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. El martirio de Juan Bautista nos recuerda que
al igual que nosotros, también debemos de estar dispuestos a morir por Cristo. En los primeros siglos, el que se bautizaba estaba dispuesto a morir, porque en los primeros siglos todo cristiano era perseguido para matarlo. El que se bautizaba y que el bautismo era público, lo hacían en donde habían así ríos o lugares públicos, que se bautizaba, que estaba dispuesto a morir por el reino de Dios. Había perdido la cabeza para el mundo, pero lo estaba ganando para el reino de los cielos. Hermanos, martirio significa testigo, y nosotros estamos llamados a ser testigos. Quizás no nos van a cortar la cabeza para ponerla en una charola de plata, pero sí, posiblemente seamos perseguidos, calumniados, rechazados, cuando nosotros anunciemos como profetas de Dios la verdad, la justicia, cuando nosotros incomodemos llevando la luz de Cristo y siendo sal en medio de este mundo. Que no tengamos miedo, porque hay una promesa que el Señor dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, y que cuando nos persigan no nos preocupemos porque vamos a decir, porque Él pondrá palabras en nuestra boca, y sepamos que si nosotros somos perseguidos por su causa, tendremos una gran recompensa en el reino de los cielos, porque aquel que es perseguido, dice Mateo 5, es dichoso, porque le pertenece a Él el reino de los cielos. Hermanos, vencernos por amor para alcanzar la santidad. Que Dios los bendiga.